Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la calle Espaillat, número 86 de esta ciudad de La Romana. Estamos ubicados entre la Eugenio Miranda y la Duarte, en la Espaillat, entre Eugenio Miranda y la Duarte. Antes de... porque estamos empezando un nuevo mes, también tenemos un nuevo tema para este mes, Mundo Cristiano, y vamos a hablar de la Biblia, de la majestuosidad, de la palabra inspirada. Y el día de hoy yo voy a hablar de la Biblia, un libro divino. La Biblia, un libro divino. Antes de entrar en el tema del día de hoy, muy interesante por cierto, quiero felicitar a la Iglesia de Dios de la Profecía del área número 12 por su majestuosa convención que tuvieron el pasado fin de semana. Asistieron más de 1,800 personas entre el viernes y el sábado. Viernes 29 y sábado 30 asistieron una gran cantidad de personas y fue una excelente actividad. Tuvimos una marcha en todo el municipio de Paraíso predicando el Evangelio. Así que felicitamos a todos los pastores y miembros de la Iglesia de Dios de la Profecía en esa área por tan majestuosa actividad. La Iglesia de Dios de la Profecía Central tiene su servicio los domingos desde las 9 de la mañana con la escuela dominical y luego a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Los martes tenemos verdades bíblicas. Son enseñanzas pastorales y en esta ocasión tenemos ya aproximadamente 4 o 5 meses tratando el tema de las falsedades, y lo hemos tocado desde la perspectiva histórica hasta el día de hoy. Así que les invitamos a que ustedes también nos acompañen. Ayer estuvimos hablando, el martes estuvimos hablando sobre doctrinas como la usada por el Templo del Pueblo de los años 70, que terminó en tragedia, terminó en suicidio. Más de 913 personas perecieron en ese suicidio. Se le llama también la masacre de Guyana con Jin Jong. Y también estuvimos hablando sobre Waco, Texas y David Koresh. Hablamos allí de la manipulación mediática que se usa a veces en ciertos ambientes y eso es como una advertencia a la iglesia, un warning a la iglesia para que no caiga en ese tipo de cosas y entienda que es la palabra de Dios la que debemos obedecer y no a veces los líderes que se desvían de la palabra de Dios también quieren desviar al pueblo. Y eso es lo que estamos tratando en falsedades. Así que lo invitamos a usted a que nos acompañe. Los jueves hay servicios de acción de alabanza y adoración al Señor, y este jueves, que es el primer jueves del mes, dirigen los jóvenes. Así que estaremos allí acompañando a nuestros jóvenes, que también tienen actividades los sábados. Así que todos están invitados a nuestras actividades. Bien, la Biblia, un libro divino. Y eso nos hace entender, si la Biblia es un libro divino, no es un libro humano. Aunque tiene características, tiene escritura humana, pero es un libro divino. De hecho, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y me llama mucho la atención aquí el término de inspirada o soplada por Dios, que es theoneutos, que literalmente significa soplada por Dios. Eso quiere decir que la escritura, el origen de la escritura es la misma boca de Dios, es el mismo corazón de Dios. Dios fue quien la inspiró. Pero la inspiración que Dios hace sobre los hombres que escribieron, más de 40 hombres, no es una inspiración mecánica, sino una inspiración dinámica.
Y eso tenemos que aprender a manejarlo y a entenderlo. ¿A qué me refiero con una inspiración dinámica en vez de una inspiración mecánica? Una inspiración mecánica es cuando yo le digo a otro, escribe, y ese otro escribe lo que yo estoy diciendo. Eso es una inspiración mecánica, porque únicamente lo estoy usando como escriba. Él no está plasmando su pensamiento ni su estilo, él está escribiendo lo que yo le estoy diciendo. Ahora, una inspiración dinámica es cuando se usa la personalidad, cuando se usa la cultura y cuando se usa el estilo del autor, de quien está escribiendo. Y eso es lo que Dios hace. Dios se le revela al autor por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de imágenes, por traerle una nota al corazón o por soplarle en los oídos alguna cosa, y entonces el autor va a plasmar allí el mensaje de Dios, y a veces con su propio estilo, dentro de su propia cultura, dentro de sus propias costumbres, con una personalidad individual de cada autor. Y eso, por eso que vemos la Biblia, tantos estilos diferentes. No solo estilos, tantos géneros literarios diferentes. Cuando analizamos, por ejemplo, la poesía griega, nos damos cuenta, la poesía hebrea, perdón, nos damos cuenta de que como escribió Job algunos pasajes poéticos en el libro de Job, no es lo mismo que David está plasmando en los Salmos. Y aún dentro del libro de los Salmos, que hay varios escritores, nos damos cuenta que los Salmos de Moisés, por ejemplo, son muy diferentes a los Salmos de David y a los salmos de los hijos de Coré. Son muy diferentes. ¿Por qué? Porque cada quien plasma su estilo y su personalidad al escribir. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, hace perfecto el mensaje y hace que la palabra de Dios se convierta en dinámica y no mecánica. ¿Ok? Y es bueno que eso lo entendemos. Un escritor llamado V.B. Whitefield escribió un libro que se llama The Inspiration and Authority of the Bible. Él dice, en la página 133, él dice que la Biblia no meramente contiene la palabra de Dios en su totalidad, es la palabra de Dios. Mire lo que él dice. La Biblia no meramente contiene la palabra de Dios, porque a veces, no, este libro contiene la palabra de Dios. No. La Biblia en su totalidad es la palabra de Dios. Alguien podría decir, sí, pero ahí a veces parece cita que el diablo está hablando. Sí, pero está hablando porque Dios está permitiendo que se escriba, que hable. Así que el autor y consumador de la palabra es Dios. Matthew Henry en su comentario dice que la escritura no es producto del ingenio humano, sino un aliento divino que instruye, convence y transforma. Eso lo voy a repetir. Matthew Henry en su comentario dice que la escritura no es un producto del ingenio humano, sino un aliento divino que instruye, convence y transforma. Lo que más tenemos en la Escritura es testimonio de que es la palabra de Dios. Por ejemplo, Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos habla de que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, no se trata aquí de ver cómo se va desarrollando esto en base a lo que nosotros nos imaginamos que puede ser. No se trata de eso, sino que debemos ver la palabra de Dios en su totalidad, donde Dios es el autor de la misma. Entonces, eso también nos lleva a que los profetas del Antiguo Testamento no hablaron de sí mismos, sino movidos por el Espíritu. Pero también hay muchos ejemplos de eso. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Jeremías capítulo 20, versículo 9, allí nos muestra la palabra del Señor que Jeremías experimentó que la palabra era la que llevaba fuego,
llevaba fuego en sus huesos, que la palabra es fuego en sus huesos, señala Jeremías. Y también en Éxodo capítulo 34, versículos 27 y versículo 28, Moisés describe directamente la palabra de Dios en el Sinaí. Él recibe la palabra de Dios directamente del dedo de Dios en el Sinaí. John Hill, que es uno de mis escritores favoritos, él habla tiene una exposición del Antiguo Testamento, es uno de mis comentaristas favoritos, John Hill, sobre todo uso mucho su comentario. Él tiene un escrito que se llama Exposición del Antiguo Testamento. Él dice que la profecía nunca fue un asunto de invención humana, sino que fue una revelación divina. Ojo, porque hoy hay mucha gente que se quiere inventar las cosas y quiere decir en nombre de Dios cosas que Dios nunca dijo. Hay un autor desconocido que menciona a John Scott y dice que la Biblia no es un libro que recoja la reflexión religiosa de los hombres sobre Dios, sino es un libro que recoge la autorrevelación de Dios al hombre. Oiga esto. No es lo que yo pienso sobre Dios, eso no es la Biblia. La Biblia no es lo que el hombre piensa, no es un libro que recoja toda la reflexión filosófica y religiosa de lo que el hombre piensa o de lo que los autores piensan sobre Dios. Eso no es la Biblia. La Biblia es un libro donde Dios se revela a sí mismo y usa a los escritores, usa a los autores para él manifestar esa revelación de sí mismo. Ahora, algo importante que tiene la Escritura es la unidad que comprende y la autoridad de la misma. ¿A qué me refiero con la unidad? Es que todos esos 40 escritos, esos 40 escritores que plasmaron sus letras en la palabra de Dios, la mayoría de ellos ni se conoció, porque no estuvo dentro del mismo tiempo. Es un libro que para escribirse se tomó más de 1500 años. Más de 1500 años. Uno escribió en el año 1 y otro escribió en el año 1400. Y entonces no se pudieron conocer. A veces ni los escritos se conocían. Y Dios permitió que pudiéramos tomar todos esos escritos de diversos autores, de diversas épocas, de diversas religiones, de diversas culturas, y unificarlo en un solo libro que nosotros le llamamos la Biblia el día de hoy. Entonces, ese desarrollo de 1500 años por más de 40 autores distintos, en contextos distintos, pero tienen algo en común y es un mensaje unificado. Y ese mensaje es la redención en Cristo. Esa unidad es imposible, hermano. Eso es imposible, solamente se cumple en la palabra de Dios. Entonces, ningún otro libro en el mundo posee esa coherencia que asusta, que da miedo cuando se analiza desde el exterior. Entonces, la autoridad de la Escritura es absoluta y esto tiene una razón. Es absoluta porque proviene directamente de Dios. Un escritor llamado William MacDonald, que tiene un comentario bíblico, comentario bíblico para los creyentes. Él dice que la Biblia presenta una perfecta armonía desde Génesis hasta Apocalipsis, imposible de lograr por mente humana. Eso es imposible de lograr, y aquí estoy con MacDonald, porque realmente es imposible de lograr por mente humana. Mis pensamientos no son como los de mis hijos, tampoco son como el de mis padres. Entonces, poder poner todo esto en una unidad perfecta es algo imposible para la mente humana. Agustín de Hipona dijo que cuando la Escritura habla, Dios habla. Y eso lo dijo en Contra Faustum, una carta que escribió contra Faustum en el capítulo 5, el libro 11, el capítulo 5. Dijo que cuando la Biblia habla, cuando la Escritura habla, Dios habla y no se puede decir más nada.
Ahora, otra cosa que tiene la Escritura es el poder de transformar al hombre. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y entonces aquí lo que nos muestra es que la Biblia no solo informa, sino que transforma vidas. Ningún libro humano puede penetrar hasta lo más íntimo del corazón del hombre. Ninguno, no existe sobre la faz de la tierra. Entonces, el efecto de la propia Escritura prueba que es de origen divino. Porque solamente puede provenir de Dios algo como esto. Entonces, Charles Riley decía que la eficacia de la palabra de Dios es evidencia de un origen sobrenatural, y eso es verdad. Riley decía esto en la Biblia y sus notas. Y también John Wesley, que escribió citando a Collins. Wesley citó a Collins. Collins cita a Wesley en un libro que se llama Viaje Teológico, donde dice que Wesley dijo, dame la Biblia, nada más que la Biblia, y con ella conquistaré al mundo. Tremenda cita esta, me gustó. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo el día de hoy en esto? Primero, que la palabra ha mantenido, que la Biblia es un libro inspirado, que tiene la inspiración de Dios, que es un libro que se ha mantenido coherente, dando un testimonio profético. Y aparte de eso, hay una unidad y una autoridad en la Escritura que trae temor a cualquier hombre que se preste de ser sabio. Y no solo eso, sino que el poder transformador de la Escritura es algo impresionante. Entonces, esto manifiesta que la Biblia es suficiente, no necesitamos más nada, y es lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo cuando le dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios, y esto manifiesta la suficiencia de la palabra de Dios para la enseñanza, es suficiente para la corrección, es suficiente para presentar pruebas y es suficiente para instruir en justicia. Y busca una sola realidad, y es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro. La Biblia lleva al hombre a la madurez y lo prepara para hacer la obra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, una cosa importante aquí de la utilidad de la palabra de Dios para enseñar, porque más adelante, el tiempo se me viene encima, pero más adelante voy a hablar de eso. La Biblia tiene un fundamento doctrinal majestuoso. Un fundamento doctrinal para la vida cristiana majestuosa, acordándonos de la palabra del Señor Jesús cuando en Juan 17 dijo, 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando un ser humano es santificado por la verdad de la palabra de Dios, es envuelto en la verdad de la palabra de Dios, no puede seguir siendo un ser humano común y corriente, no puede seguir siendo y no estoy hablando de que sea un super ser humano con poderes sobrenaturales, no, es un ser humano sencillo, pero no común y corriente. Oiga lo que estoy diciendo, un ser humano sencillo, pero no común y corriente, porque eso es lo que hace la palabra de Dios en la vida del hombre. No es un ser humano sencillo, es un ser humano sencillo, pero no común y corriente, porque la transformación que la palabra va ejecutando sobre la vida del hombre hace que el hombre camine derecho. De hecho, John Scott decía que sin la Escritura la iglesia pierde la brújula y sin ella no hay verdad para enseñar ni autoridad para proclamar. Y esto es una verdad que decía aquí John Scott. Si no estuviera la iglesia, si la iglesia al día de hoy no tuviera la Biblia, ¿dónde estaríamos? Estaríamos pensando en nuestros propios medios, con nuestros propios rollos, con nuestras propias enseñanzas, con nuestras propias doctrinas y probablemente maltratando a la humanidad. Pero yo creo que la palabra de Dios está ahí para guiarnos y el Espíritu Santo de Dios siempre está ahí para llevarnos a la palabra. Alguien me decía
en estos días, parece que el Espíritu Santo ya no está en la tierra. Sí, el Espíritu Santo está en la tierra y su trabajo es llevar al hombre otra vez a las palabras de Cristo. Jesús fue el que dijo que el Espíritu de verdad estará con vosotros y en vosotros, y Él les va a recordar a ustedes todo lo que yo os he hablado. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a la vida de un hombre, siempre nos va a llevar una y otra vez a Cristo. Siempre nos va a llevar una y otra vez a Cristo, a la palabra de Cristo, para que ésta more en abundancia en nosotros. La palabra de Dios es útil para corregir. Voy a hablar también más adelante de eso. En el Salmo 119, 105 habla de que lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Y esto entonces nos enseña de que la palabra de Dios es la que debe corregir mis pasos, corregir mi vida e incluso corregir mis errores. Y no solo corrige mis errores, me advierte para que yo no caiga en ellos. Para eso está el Espíritu Santo, para siempre recordarme la Escritura. Agustín de Hipona decía que cuando la Escritura habla, Dios habla, y su voz es para corregir y redimir al hombre caído. Su voz es para corregir y redimir al hombre caído, no para juzgarlo, no para maltratarlo, porque el plan de Dios, lo que Dios busca, lo que Dios anhela, es que todo hombre sea salvo y venga al arrepentimiento. Entonces, también la palabra es útil, como dice Pablo a Timoteo, es útil para instruir en justicia, como dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nosotros vivimos por la palabra, caminamos por la palabra, entonces la palabra va a guiarnos siempre al bien. El Señor dijo que los pensamientos que Él tiene para con nosotros no son pensamientos de mal, sino de bien, porque Santiago después nos dice que Dios nunca será tentado por el mal. Y ahí otra vez recuerdo la cita de John Wesley que decía, dame la Biblia, nada más que la Biblia, y con ella voy a ganarme al mundo. Y con ella, también dice Wesley, me voy a acercar con ella, a mí Dios me acercó, dice Wesley. Con ella, con la Biblia, Dios a mí me acercó y con ella yo voy a ganar al mundo. Entonces, la Biblia no es para ser leída, y eso lo he dicho durante casi todo el año. La Biblia, hermano, no es solo para ser leída. Es para ser estudiada, es para ser comida, es para ser aprendida, es para ser vivida y encarnada. Y que lo que haya en mi mente, en mi corazón, en mi cabeza sea la palabra de Dios. Entonces, ella nos enseña doctrina, nos corrige nuestras sendas cuando vamos incorrectamente, cuando caminamos incorrectamente. Nos confronta en nuestros pecados, pero también nos capacita para vivir una vida de santidad. Mateo 7:24, Jesús dijo que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esto es prudencia, esto es la ley de prudencia, de hecho, que habla el libro de los Proverbios. El tiempo se me ha venido encima. He tratado de demostrar la divinidad de la palabra de Dios, haciendo entender que todos estos conceptos que he mencionado no se trata de un libro donde 3 o 4 individuos se pusieron de acuerdo y vamos a hacer un libro ahí para crearnos una religión. Eso está en la mente de los ignorantes, en la mente de los que no comprenden, de los que no conocen a Dios, de los que no comprenden lo que nosotros estamos viviendo hoy, sino que la Biblia es un libro que fue ejecutado en la mente de Dios, fue diseñado en la mente de Dios y le fue dado como regalo al hombre. De hecho, creo que el mayor regalo que ha recibido, uno de los grandes regalos, no voy a decir el mayor, porque son varios regalos que Dios nos ha dado. Uno de ellos es la Biblia, su palabra. Otro de ellos es el Espíritu Santo y otro de ellos es la iglesia. La iglesia ha sido un gran regalo que Dios nos ha dado para que nosotros vivamos en coinonía y a través de la iglesia conozcamos la verdad. Porque la iglesia es la encargada
de predicar esa verdad. Es columna y baluarte de esa verdad. El tiempo se me ha venido encima. Gracias a todos ustedes. Les recuerdo que estamos en YouTube, Mundo Cristiano IDP, así como en Spotify. Entre allá, dele a la campanita para que siempre le lleguen las notificaciones de nuestros programas. Que la gracia del Señor sea sobre usted.